Mi nombre es Félix Omar Moreno Peña, con número de matrícula BNL 040-100. A continuación les voy a hablar de mi proyecto integrador, en el cual se realizará un video donde expliquemos los componentes, las ventajas de programación basada en componentes y los componentes GUI utilizando una página web de nuestra libre elección. En este caso yo escogí Google Maps. Entonces procedemos para dar inicio a las respuestas de las preguntas a esta actividad. Aquí tenemos la página web de Google Maps, donde nos piden describir un caso de aplicación del proceso administrativo, argumentando del por qué elegimos esta página. Bueno, pues en este caso yo escogí esta página porque cuando andaba investigando en relación a esta actividad, pues me topé con la página. Entonces, explicando qué es un componente. Un componente, como lo vimos en clase, es una parte identificable de un programa que es extenso, normalmente provee a un sistema una función particular o un grupo de funciones relacionadas. Entonces, en sí, un web component se puede traducir a que es una etiqueta creada por desarrolladores, una etiqueta HTML desarrollada o creada por desarrolladores en base a un grupo de funciones o funcionalidades, y con esto se puede encapsular el código para el cliente. Por nombrar alguna de sus ventajas, que es al generar web components no se tiene que usar código independiente, por decir HTML, CSS, Java. Entonces, antes esto se hacía por separado, y ahora ya con estos componentes pues ya se pueden generar etiquetas donde agrupamos todas estas tareas que antes se hacían por separado. Explicando cuáles son las ventajas de la programación basada en componentes, bueno, pues como lo vimos, es precisamente encapsular ciertas tareas en una sola etiqueta y no hacerlo por separado. Otra de las cosas que se tienen como objetivo al generar estas etiquetas o componentes es el ahorro de tiempo de desarrollo, también la calidad al utilizar componentes especializados en cierto tipo de información específica, o también facilita la detección de las fallas en los mismos. También existen, por ejemplo, componentes de interfaz para la interacción con el usuario. En este caso podemos ver aquí es precisamente un componente de interfaz donde va a haber interacción con el usuario, y es donde nosotros vamos a poner algún dato. Aquí precisamente también este viene siendo internamente un componente que ya se realizó, donde ya nosotros solo ponemos el número de latitud, longitud, y ya nos va a traer la información que nosotros requerimos. También existen componentes de tipo imágenes o de procesamiento de texto, los cuales también podemos ver aquí. Que vienen siendo estas opciones de
Por decir, si nosotros buscamos restaurantes, pues estas son componentes ya que me llevan a esa búsqueda. También tenemos la pregunta de explicar los componentes GUI. Esto es, por decir, se refiere la palabra GUI a las gráficas de usuario, de interfaces de gráfica de usuario o Graphical User Interface, y es el método por el cual el usuario tendrá interacción con la aplicación, programa o sistema que esté utilizando. Un ejemplo de estas GUI es cuando, por decir, movemos el cursor y por decir, aquí este es una GUI, es una interfase gráfica. Este es una interfase de texto. Entonces a eso se refieren las interfaces GUI. En conclusión, las GUI son objetos visuales de interfase que comprenden componentes y los cuales pueden ser menús, pueden ser algunas ventanas para abrir, barras, botones, todo esto se entiende como GUI. Estas están a disposición dentro del layout que se configuró en la programación para este programa web. Por decir, también tienen los componentes, son funciones encapsuladas como código fuente para que el cliente las utilice, lo que comentábamos de los componentes. Otra pregunta era compartir la motivación para lograr con éxito mis metas a futuro. Bueno, pues mi motivación es la superación personal y ser ejemplo para que mis hijos luchen en la misma forma, sin buscar obstáculos y más bien buscar logros, aun y que no sean fáciles. Muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día. Gracias.